Buenas tardes, jóvenes. Vamos hoy a continuar con los videos en línea sobre la materia de embriología. El día de hoy vamos a abordar el tema de periodo trilaminar en seguimiento al tema previo que tuvimos, que fue de periodo bilaminar. Antes de iniciar, pues pongo como fondo previo al comienzo de esta ponencia esta fotografía que me trae recuerdos muy gratos, llenos de nostalgia, de uno de los grupos a los que yo he querido más en toda mi trayectoria como maestro y de los que tuve la oportunidad y el privilegio de apadrinar, que es el grupo 7 de la generación 2000-2005 de esa Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Recuerdos muy gratos, recuerdos pues que difícilmente se olvidarán o definitivamente no se olvidarán. Con todos ellos, un grupo muy querido, ya actualmente pues todos ellos especialistas, todos ellos ejerciendo su profesión de una manera impecable y brillando con luz propia. Les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes, donde quiera que estén. Lo mismo que al director en ese entonces, que era el doctor Madueña, y al otro padrino que está ahí también, que es el doctor Ignacio Barreras. Vaya, un abrazo para todos ustedes y comenzamos con la ponencia. El periodo trilaminar pues se caracteriza precisamente porque el embrión bilaminar, que ustedes recordarán, mencionamos en la plática previa, se le llama así porque tiene dos láminas, el epiblasto y el hipoblasto. Ahora se va a convertir en un embrión de tres láminas, es decir, se va a formar una lámina nueva. Hago la aclaración que un embrión trilaminar no se ve, así como lo están viendo ustedes aquí en la figura. Este es un embrión ya de 8 semanas aproximadamente, ya tiene forma humana y ven ustedes el cordón umbilical, por acá está ya la placenta, vean el cuerpecito ya formado, acá están los restos del saco vitelino y su cavidad amniótica, una foto muy bonita de este embrión. La tercera semana coincide con la primera falta de la menstruación, es decir, coincide con el primer retraso en la menstruación que ya no volverá hasta pues, por allá un año después, ¿no? Ya que dé a luz, pase el puerperio, etcétera. Entonces es un lapso muy vulnerable para el embrión. Además de que es un lapso muy vulnerable para el embrión, a lo que me refiero es de que puede ser afectado fácilmente por agentes que pueden causar malformaciones, como son medicamentos, como son infecciones de la madre, como son radiaciones, etcétera. Como hemos explicado previamente y vamos a retomar, es probable que en estos días, en esta tercera semana, se pueda provocar algún sangradito por la implantación que continúa del producto, y este sangradito que sale por vagina pues también pueda confundirse con una menstruación, y eso hace pues que se considere por parte de la madre que todavía no está embarazada, y pues salen mal las cuentas para lo que es el cálculo de la fecha probable de parto. Y muchas veces tenemos que comprobarlo por medio de una ecosonografía, es decir, por medio de un ultrasonido, y muchas veces la mamá nos dice que tiene, por decirles algo, 5 meses, y el ultrasonido nos reporta que tiene 6 porque pues el sangrado que tuvo en estos momentos durante la segunda tercera semana hace que se confunda. ¿Cuáles son los síntomas del embarazo? Bueno, aquí ya entre la 12ª, ¿sí?, y la 20ª semana, aquí ya estamos hablando apenas de la tercera semana, pero entre la 12ª y la 20ª semana es cuando la gonadotrofina coriónica humana, que es una hormona producida por el trofoblasto, cosa que ya platicamos,
tiene sus niveles más elevados. Y conforme estos niveles se van elevando desde el momento de la implantación, pues vienen una serie de cambios neurovegetativos que traen consigo que la paciente, la señora, la mujer gestante se sienta mal. ¿Sí? Esta gonadotrofina coriónica humana, a la cual no está acostumbrada el organismo, pues es la que produce que haya náuseas, que haya vómitos, que haya sensación de malestar, que haya pirosis, es decir, agruras, etcétera, ¿no? Esto no es una regla, desde luego. Hay mujeres que tienen embarazos completamente asintomáticos. Hay mujeres que tienen embarazos perfectos, pudiéramos decir, sin ningún malestar a lo largo de él, sin ningún síntoma, sin ningún signo, pero pues hay embarazos que son bastante batallosos, que son bastante sintomáticos, sobre todo en ese sentido, y pues pudiéramos echarle la culpa a la gonadotrofina coriónica humana, que empieza a producirse desde el momento de la implantación por el trofoblasto, específicamente por el sincitio trofoblasto. Ahora bien, antes de entrar en el tema de lo que es el embrión trilaminar, vamos a hablar de lo que son los embarazos ectópicos. Un embarazo ectópico, el término ectópico significa fuera de su sitio, es decir, en un sitio que no le corresponde. Entonces, si hablamos de un embarazo ectópico, estamos hablando nosotros de un huevito cuya implantación está fuera del sitio donde debiera estar normalmente. Aquí podemos nosotros apreciar diferentes sitios en los cuales se puede implantar el producto. Hay productos que en la mayoría de los casos, en más del 90% de los casos, la implantación de los embarazos ectópicos es tubárica, es decir, se implantan en la trompa de falopio correspondiente y por lo regular es en la región ampular. Pueden implantarse incluso en la región intramural de la trompa de falopio correspondiente, pueden implantarse en el ovario mismo, pueden implantarse en el pabellón, pueden implantarse en el orificio cervical interno, lo cual nos va a generar muchísimas complicaciones, o pueden incluso implantarse en los mesenterios o implantarse en la pared intestinal. Claro, esto depende de varios factores. En los embarazos ectópicos, una causa muy común es que los cilios que normalmente hay en el epitelio tubárico, es decir, el epitelio de la trompa, que deben de moverse en este sentido para llevar el huevo hacia la cavidad uterina, estos cilios están paralizados o tienen poca movilidad, y eso hace que el huevo no avance. Y al no avanzar, pues se implanta generalmente en algún sitio de la trompa de falopio. Otra cosa que puede suceder es que el ovocito sea expulsado, pero al ser expulsado no se va hacia la trompa de falopio, sino que se queda pegado ahí a un ladito del ovario, y los espermatozoides pueden ir a fecundarlo ahí, o puede ser que sea fecundado en la trompa y luego se salga y se implante en el ovario, o puede ser que se implante en la trompa y ya no se mueva de ahí. ¿Okay? O puede ser incluso que llegue normalmente a la cavidad uterina. Estos son los sitios donde normalmente debe de implantarse el huevo, ya sea en el fondo o en el cuerpo uterino, pero puede ser que venga y se implante hasta por acá, ¿no? En el orificio cervical interno, y esto pues nos va a generar problemas muy serios, porque pues esta es la vía de salida, ¿sí? Es la vía de salida del producto, y
En esos casos, pues por lo regular la placenta lo va a obstruir, pero de esto hablaremos más adelante cuando hablemos ya de lo que son las complicaciones del embarazo y las complicaciones obstétricas y las complicaciones que se ven, que se presentan durante el trabajo de parto. Pero bueno, quise pasarles esta lámina para explicarles lo que es un embarazo ectópico. Ahora bien, con qué se relacionan los embarazos ectópicos? Pueden ser accidentes biológicos sencillamente, es decir, no hay ningún motivo en especial, o puede ser multifactorial, es decir, hay varios factores que inciden, pero se ha visto que los embarazos ectópicos son más frecuentes en mujeres que fuman, y sobre todo si siguen fumando durante el embarazo, porque se ha visto que los derivados de la nicotina y de los alquitranes pueden producir parálisis ciliar. Esto es, actúan sobre lo que es el complejo nexina-dineína que mueve a los cilios, y los cilios, al quedarse paralizados, no arrastran, no llevan consigo, no transportan al huevo desde el sitio donde es aspirado por las fimbrias del pabellón o del sitio donde es fecundado hasta la cavidad uterina. Esa es una causa muy común de embarazo ectópico, sobre todo embarazo ectópico tubárico. También se ha visto que hay cierta relación con lavados vaginales. Hay mujeres que acostumbran darse duchas vaginales como medio antiséptico, como profiláctico para enfermedades, para prevenir enfermedades, la adquisición de enfermedades venéreas. Pero también se ha visto que el contenido de estos antisépticos puede generar parálisis ciliar, y entonces pues al generar parálisis ciliar va también a correrse el riesgo de un embarazo ectópico. Entonces estas son las causas que con mayor frecuencia nosotros podemos observar en lo que se refiere a los embarazos ectópicos. Cabe caer en la conclusión que un embarazo ectópico, tubárico, ovárico, mesentérico o bien intestinal, pues jamás va a llegar a un final feliz, ¿no? Son embarazos que eventualmente van a romperse. Por lo regular antes de la 8ª semana se rompen y bueno, generan un sangrado, generan dolor muy intenso. Clínicamente se manifiestan como tal, como un dolor muy intenso, una mujer que sabe que está embarazada porque sus resultados, sus pruebas de embarazo han salido positivas, pero bueno, no se le detecta el embarazo ectópico y esto termina en cirugías de emergencia, sobre todo por el sangrado y por el riesgo de generar o desencadenar irritación peritoneal y complicaciones de sepsis abdominal, que sería mucho más severo todavía. Estos embarazos ectópicos pues jamás llegarán a un final feliz. Recordamos rápidamente lo que vimos en lo que se refiere a la 2ª semana de gestación: la formación del embrión bilaminar, el sincitio trofoblasto horadando, el citotrofoblasto proveyéndole de células, la formación de la cavidad amniótica, el saco vitelino primario, el embrión bilaminar que penetra por completo a el endometrio, que ahora se llama decidua, la formación del mesodermo extraembrionario, la división del mesodermo extraembrionario en una hoja somática y una hoja esplácnica, la hoja somática revistiendo todo lo que es el citotrofoblasto y la cavidad amniótica, mientras que la hoja esplácnica cubriendo a lo que va a ser el saco vitelino definitivo. Ya quedamos que esta parte de aquí se va a romper para que esta cavidad, que va a recibir el nombre de celoma extraembrionario, sea una sola cavidad continua.
Hablamos de las lagunas maternas, las redes lacunares, que mencionamos también, pueden generar el sangradito que eventualmente confunda a la mamá. Hablamos de que una vez que penetra completamente el saco gestacional a la decidua, ya el citotrofoblasto no produce células para el sincitio, sino que produce células para el mismo y se forman las acuminaciones que vemos aquí, que junto con el sincitio trofoblasto van a formar lo que son las vellosidades primarias de el corión. Y comentamos también, como dato extra, pues lo que mencionaba hace rato del sangrado, ¿no? La hemorragia vaginal en el momento previsible de la menstruación, es decir, en esa tercera semana es cuando debiese de llegar la menstruación, si es que no hubiera embarazo. Entonces puede haber confusión en este sentido. El periodo trilaminar, se caracteriza básicamente por los siguientes eventos. Número 1, la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? La gastrulación es la conversión del embrión bilaminar en un embrión trilaminar. Número 2, la neurulación, que es la aparición del tubo neural a partir del cual se va a formar el sistema nervioso central. Otro evento es la formación y desarrollo de la notocorda, que va a tener poca importancia en lo que se refiere a los órganos que derivan de él o de ella, pero, es decir, anatómicamente va a tener poca importancia, pero es un inductor, es decir, su presencia y desarrollo genera que otras estructuras embriológicas se desarrollen. Si no se forma esta notocorda, no se desarrollarán otras estructuras como es el tubo neural, por ejemplo. Y algo importantísimo que se sucede aquí en la tercera semana, pues es la diferenciación de las tres capas germinativas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Finalmente veremos que un evento también importantísimo es la formación de los somitas y la angiogénesis. Empezaremos hablando de la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Bueno, pues la gastrulación, como decíamos ahorita, son todos aquellos eventos que hacen que el embrión bilaminar se convierta en un embrión trilaminar, que ahorita vamos a hablar de estos eventos específicamente. Pero antes de eso quiero que pongan atención a estas figuras. Aquí en esta figura que tenemos a la izquierda podemos ver nosotros el pedículo de fijación. Recuerden que el pedículo de fijación está unido a lo que va a ser el corión, que recuerden, el corión se forma a partir de la hoja somática del mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Es más, vamos a tratar de dibujar aquí para que podamos recordar mejor. Este sería, todo esto sería mesodermo somático. Y encima del mesodermo somático, un poco chueco, pero ahí está, estaría el citotrofoblasto. No voy a separar las células para que no nos lleve tanto tiempo. Todo esto es citotrofoblasto. Y encima pues estaría el sincitio trofoblasto. A donde quiero llegar es que recuerden ustedes que lo que cubre a la cavidad amniótica, esta capita de color rosado que está aquí, también es mesodermo somático
extraembrionario, mesodermo somático extraembrionario, mientras que lo que recubre la capa rosada o cafecita también que está aquí, lo que recubre al saco vitelino, este es el saco vitelino secundario, esta es la cavidad amniótica, lo que recubre al saco vitelino es mesodermo explácnico extraembrionario. ¿Ok? Y ese sería el embrión bilaminar. En donde encontraríamos que todo esto que está aquí, incluyendo esta parte de acá de atrás que se ve de color azul hasta por acá, es el epiblasto. Todo esto es epiblasto. Esto que está aquí es la cavidad amniótica. Lo que se ve ahí de color azul son las células del amnios. Ubiquémonos, eso es una cavidad, la cavidad amniótica. Al fondo se ven las células del amnios, que estas que están aquí también son células del amnios. Y acá abajo tenemos, esto era originalmente lo que había del hipoblasto, pero ahora acuérdense que con la formación del saco vitelino secundario, el hipoblasto se recorrió todo esto hasta acá. ¿Se acuerdan que con la aparición del celoma intraembrionario, que es esto que está aquí, es celoma intraembrionario? Con la aparición del celoma intraembrionario, las células del hipoblasto desplazaron a las células de la cavidad exocelómica o de Husserl. Todo esto es hipoblasto, incluyendo todo lo amarillo que ven acá al fondo, son células del hipoblasto. Esto es el embrión bilaminar en este momento. ¿Qué pasará a ser un embrión trilaminar para convertirse en algo como esto que está aquí? Que es lo que voy a tratar de explicarles a continuación. Por definición, la gastrulación, dice, es un proceso formativo de 3 capas germinales o germinativas precursoras de todos los tejidos embrionarios. Se establece también la orientación axial del embrión, es decir, la orientación axial se refiere a cuál es la parte cefálica y cuál es la parte caudal, hacia dónde está la cabeza, hacia dónde está la cola, hacia dónde están los brazos, hacia dónde están las piernas, el tronco en sí. Durante la gastrulación, el disco embrionario bilaminar pues se convertirá en un disco trilaminar. Algo importante que tenemos que recordar, y aquí lo estoy haciendo pues en esta imagen compuesta, ahí manipulada, es que para el día 14, cuando termina la segunda semana, se acordarán ustedes que dijimos hay un embrión bilaminar. Vamos a ponerle un poquito de tinta a esta pluma. Hay un embrión bilaminar que es este, azul epiblasto, amarillo hipoblasto. Este es un corte sagital, es decir, de lado. Quiero decirles que ya en las pues prácticamente de todo este tema, que va a ocuparnos varios videos, no nada más uno. Tendría que ser un video como de 3 horas y pues se me van a dormir. No vamos a estar viendo ya prácticamente celoma extraembrionario. Aquí, a ver si se pueden orientar, yo les diría que esto es celoma extraembrionario, esto es celoma extraembrionario, y por acá más afuera estaría el corion, pero nos vamos a circunscribir únicamente a observar los cambios que hay en el embrión. ¿Por qué? Porque el periodo trilaminar se refiere a cambios en el embrión, principalmente. No digo que no haya cambios en el corion, sí los hay, pero no son tantos ni tan trascendentes como los que hay en el embrión. Por eso nos vamos a enfocar principalmente en ello, en el embrión. Pero veamos bien esta figura. Esto es el epiblasto. Esta es el polo craneal. Este es el polo caudal. Esto es el hipoblasto, todo lo amarillo. Esto que está acá es hipoblasto también,
que va a revestir, es decir, va a estar pegado por dentro de la hoja esplácnica del mesodermo extraembrionario. Este es el saco vitelino secundario. Esta es la cavidad amniótica. Esto que aquí señalamos con una flecha es el mesodermo somático extraembrionario. Estas son celulitas del amnios, tanto esta como esta que está acá. Ok. De aquí para acá es mesodermo somático extraembrionario. De aquí para acá es mesodermo esplácnico extraembrionario. Y más de alguno de ustedes me dirá, oiga, ¿y aquí qué? En la región neutral, ¿qué? Ah, excelente pregunta. Aquí se mezcla la hoja somática con la hoja esplácnica. Y en el video anterior, si tomaron apuntes, si lo vieron, sobre todo si lo vieron, les comentaba yo que el mesodermo somático, que acuérdense que el mesodermo somático hay acá afuera también pegado al citotrofoblasto, va a formar lo que son las paredes corporales con todo y músculos, mientras que el mesodermo esplácnico va a formar músculo liso, principalmente el músculo liso del aparato o del tubo digestivo y del tubo respiratorio. Aquí donde se unen ambos, donde se unen ambos o ambas capas de mesodermo somático y mesodermo esplácnico, vamos a ver que en esa región, en esta, se va a formar el diafragma. Me estoy adelantando, pero es para que lo vayan teniendo en mente. ¿Sí? Por aquí va a estar el diafragma y va a estar también por aquí la región cardiogénica. Es decir, la zona donde se va a formar, ¿qué creen? El corazón, ¿verdad? Muy bien, pero esta figura también quiere mostrarles algo. ¿Se acuerdan ustedes que en un dibujote mal hecho que les hice en la diapositiva, ahora tuve un poquito más de cuidado en eso, en la presentación anterior les decía que tanto en el extremo cefálico como en el extremo caudal el hipoblasto se engrosaba y se unía firmemente al epiblasto, formando hacia el lado cefálico, este es el lado cefálico, este es el lado cefálico, formando hacia el lado cefálico la placa procordal, que es esta, y hacia el lado caudal la placa procordal, o perdón, la placa cloacal, procordal o precordal es la cefálica, ¿no? La placa cloacal hacia el lado caudal. Bueno, aquí lo tienen. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, tiene mucha importancia, sobre todo en relación a lo que vamos a explicar inmediatamente después, que es la formación del mesodermo intraembrionario. Tanto la placa procordal como la placa cloacal, en algunos libros viene como placa precordal, en otros viene como placa procordal. Lo de cordal se refiere a la notocorda, de la cual vamos a hablar también. Entonces, precordal antes de la notocorda, procordal antes de la notocorda, entonces es la misma, ¿no? Puede ser antecordal. Acuérdense que son, pues son traducciones, ¿no? Se darán cuenta más adelante en otros temas que las traducciones a veces nos confunden, pero como son términos que no vienen en español, sino vienen en inglés o algún otro idioma, al traducirlos los traducen como les dan ganas y eso nos mete en problemas. Pero en fin, precordal o procordal dependiendo del libro que vean. Que yo les sugiero mejor vean las láminas, pues esto no quiere decir que no tengan que ver el libro, pero creo que entre el libro y las láminas se orientarán un poquito mejor. Y la placa cloacal, en ambos sitios están tan unidos el epiblasto y el hipoblasto, que veremos ahorita que se van a convertir en ectodermo y en endodermo, están tan unidos que no van a poder ser separados por la tercera capa germinativa,
¿Qué es el mesodermo? Vamos a ver cómo el mesodermo intraembrionario va a meterse aquí y va a separar todo esto, pero no va a ser capaz de separar ni este sitio ni este otro. ¿Ok? Esa es la principal importancia que tiene la placa procordal y la placa cloacal. Este es el extremo cefálico y este es el extremo caudal. ¿Ok? Bien. Entonces, la gastrulación inicia con la formación de la estría o línea primitiva. ¿Qué es la línea primitiva? Bueno, aquí estamos viendo nosotros en esta figura el embrión. Quitamos el amnios, allá abajo del otro lado estaría el saco vitelino secundario. Estamos nosotros viendo el lomo, por decirlo de alguna manera, del embrión. Y pues con un poquito de imaginación ustedes comprenderán que si estamos viendo el lomo del embrión, lo que estamos viendo es epiblasto, porque el hipoblasto estaría por debajo. La línea primitiva es una zona densa de proliferación del epiblasto que va a crecer, va a empezar esta reproducción de las células del epiblasto de la periferia hacia el centro, y esa proliferación de células de la periferia hacia el centro, es decir, en un sentido lateromedial, va a hacer que se amontonen las células en estas regiones y eso va a formar una línea, ¿sí? Va a formar una línea en el centro, empezando de la región o de la placa cloacal. Aquí estaría la placa cloacal, acá estaría la placa procordal, que son, dijimos, los sitios donde están bien unidos el epi y el hipoblasto. A esta línea o a este surco que se forma aquí se le llama línea primitiva o surco primitivo. ¿Okay? Entonces, retomando el texto, dice, se trata de una zona densa situada en la región central posterior del disco embrionario. Su formación se debe a la migración y proliferación de células del epiblasto hacia el plano medial, es decir, de los lados hacia el centro de este disco embrionario. En la línea primitiva se desarrolla un surco, es decir, este hundimiento, que se va a llamar surco primitivo. Acá en esta figura, si tratamos de entenderla un poquito, estamos viendo aquí el embrión, también lo estamos viendo por arriba, es decir, todo esto es epiblasto, todo esto azul es epiblasto. Acá está la placa procordal, acá estaría la placa cloacal, aquí está la línea primitiva, esto que está aquí es amnios. Por lo tanto, esta sería la cavidad amniótica. Abajo del epiblasto estaría el hipoblasto, que no se alcanza a ver, pero sí les puedo decir, y ustedes lo pueden leer ahí, que esta bolsa que está aquí es el saco vitelino secundario. Bien.